Hola, bienvenidos a todos desde esta sala Zoom. Pues estamos iniciando este año. Bienvenida a esta apertura al año 2025, año de la serpiente. Yo y Toshio, que tengamos todos un buen año. Y qué mejor iniciar estas sesiones de pláticas con nuestro maestro Kalama Sara, que es fundador de Budismo Libre. Y bueno, ya algunos de ustedes nos han seguido, forman ya parte de esta sanga de los miércoles. Bienvenidos a todos. Y bueno, antes de iniciar esta charla, es también comentarles algunas de las actividades que tenemos, sobre todo para quienes no conocen Budismo Libre. Pues tenemos una página web que también pueden ingresar como budismolibre.org, y pues tenemos actividades como cursos, retiros, charlas, y también una biblioteca bastante amplia para el estudio de temas en el budismo. Y bueno, también mencionarles que tenemos cerca en febrero, el 25, el 15 y 16 de febrero, una, un curso sobre cartas a un amigo de Nájar Juna. Es un texto entrañable, de esas cosas que nos llenan el corazón, y va a ser aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Entonces ya tenemos agendado esta actividad en nuestra página de Budismo Libre. Tenemos también un retiro en Cuernavaca el viernes 21 al 23, el domingo 23 de febrero. El tema son las cuatro emociones inconmensurables, los inconmensurables. Entonces, pues esta formación en temas budistas, pues se lleva de una forma muy amena, muy agradable en los retiros donde pues tenemos el noble silencio y tenemos esa oportunidad también de estudiar y de encontrarnos a nosotros mismos. El, para nuestros amigos de Puebla, tenemos curso en esta ciudad el sábado 29 y domingo 30 de marzo. Liberar la mente. Y también en marzo va a haber una actividad en Veracruz, también un curso corto con las cuatro nobles verdades. Entonces también es bastante agradables los espacios en Veracruz. Aquí es una colaboración con Girando la Rueda del Dharma y Capac Veracruz. Entonces, estas actividades también ya están anunciadas en la página de Budismo Libre. Y bueno, pues ya demos inicio a esta charla de las cuatro nobles verdades con nuestro maestro Kalama Sadek. Adelante, maestro. Hola, muchas gracias, la hermana Pema, por la presentación y invitación a nuestros cursos y retiros. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera conferencia mensual. Recordarles que cada mes tenemos este tipo de actividades, preferentemente los miércoles a esta hora, y vamos rotando conferencistas que son parte de la comunidad de Budismo Libre. Entonces los esperamos, cada mes vamos a tener una conferencia y les llegará obviamente la respectiva invitación. Pues muy buenas noches a todos, gracias por su presencia, su interés a esta conferencia sobre las cuatro nobles verdades. Como decía Erika, cuyo nombre es Pema, la hermana Pema, somos Budismo Libre, asociación civil, estamos dedicados fundamentalmente a hacer cursos y retiros. A eso nos dedicamos y estas conferencias pues vienen siendo como un apoyo a nuestras actividades presenciales. Vamos hoy a iniciar una ronda
lo que es enero, febrero y marzo, de lo que llamamos nosotros los tres giros de la rueda del Dharma. Tradicionalmente en el budismo se habla que el Buda dio tres giros o tres grandes enseñanzas a través de toda su existencia. La primera enseñanza que él dio, que la dio inmediatamente después de iluminarse a los 35 años, se llama las cuatro nobles verdades. Es lo que se llama tradicionalmente el primer giro de la rueda del Dharma, que es lo que vamos a ver en enero, que estamos viendo ahorita. En febrero vamos a ver el segundo giro de la rueda del Dharma, que es el tema, uno de los temas más complicados del budismo, que es el tema de la vacuidad, el tema del sunyata, y la va a dar este segundo conferencia en febrero, la va a dar nuestro hermano Bhakti, que muchos de ustedes ya lo conocen. Y en marzo tendremos la tercera conferencia, que va a ser sobre el tercer giro de la rueda del Dharma, que se llama, el tema es naturaleza, la naturaleza del Buda. Ahí todavía no tenemos un conferencista definido, pero ya lo vamos a definir pronto. Entonces los invitamos a que estén muy atentos a estas tres conferencias, porque van a tener un hilo, ¿no? El hilo es las famosas tres giros de la rueda del Dharma. Entonces están invitados para febrero y marzo también. Estén pendientes de sus correos, estén pendientes de sus WhatsApps, donde les mandamos la invitación y las ligas de cada una de estas conferencias. Bueno, pues sin más por el momento, entramos a nuestro tema de las famosas cuatro nobles verdades, que seguramente muchos de ustedes, veo ya muchas caritas nuevas de budismo libre que han estado con nosotros, pero seguramente muchos de ustedes conocen ya estas cuatro nobles verdades, pero nunca y algunos de ustedes seguramente no los conocerán, pero para personas que ya han estado con nosotros o en otros grupos de estudio, las cuatro nobles verdades es el corazón de la práctica budista y de la filosofía budista, sin duda alguna. Todas las escuelas, todas las diferentes escuelas, todas las diferentes escuelas y subescuelas que hay en el budismo parten de estas famosas cuatro nobles verdades. Estas cuatro nobles verdades que son el primer giro de la rueda del Dharma, y se llaman primer giro de la rueda del Dharma, porque efectivamente fue la primera enseñanza que dio el Buda después de iluminarse. Esa es la característica fundamental. Fue, fue la primera enseñanza que dio el Buda. Se ilumina a los 35 años bajo el árbol Bodhi, y cuando se ilumina, una de sus primeras reflexiones son estas cuatro nobles verdades. Y aquí hay que entender que Siddhartha Gautama, el Buda, logra esta primera exposición en un lugar que todavía existe en la India, que se llama Benares. Es en un estado que se llama Izapatana. Es una población de más o menos 2 millones de habitantes. Y aquí lo dio en un lugar que se llama Parque de los Ciervos. Y se dice que esta enseñanza se la dio a sus primeros 5 discípulos. Estaban ahí los discípulos sentaditos, él llega ya iluminado y se sienta y comienza a dar la primera enseñanza de esta. Su público eran 5 personas nomás. Así inició el budismo. Y aquí hay que entender mucho para la gente que es la primera vez que se está conectando con el budismo, y las personas que ya, no se, ya hemos estado por mucho Maestro, se está tiempo. cortando el audio. Perdón, a ver, ¿ahí cómo se escucha? Sí, bueno. No, está bien, no se ha cortado. Ok. No, gracias por avisar de todas maneras. Entonces,
estábamos que está cierta Gautama sentadito frente a sus 5 discípulos, y lo primero que él habla es sobre el tema del sufrimiento. Miren, el tema central del budismo es el tema del sufrimiento. Y esto hay que entenderlo muy bien porque, como les decía, es exactamente el tema, el centro, la esencia de la práctica budista es la gestión del sufrimiento. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Y las 4 nobles verdades es, ¿cómo les puedo decir? Es toda una metodología que tú puedes utilizar no solamente para el sufrimiento, sino puedes utilizar para cualquier problema que tengamos en la vida. Es una metodología muy sistemática de cómo abordar los diferentes temas, circunstancias y emociones y pensamientos y hechos que nos suceden en la vida. Las 4 nobles verdades son, en síntesis, que la primera lo que dice es, la primera noble verdad nos dice, en el mundo hay sufrimiento. Hay sufrimiento, punto. Y es muy importante cuando uno lee, que yo los invito a que lean ahí en nuestra página web de budismolibre.org, tenemos lo que son, si te vas hasta abajo de nuestra página, tenemos lo que se llama la literatura, y tenemos una sección que se llama Sutras y Sastras. Das un clic ahí y busca el sutra de las 4 nobles verdades. Porque sí les recomiendo que después de esta plática, es un sutra de 6-7 cuartillas, no son más. Sí les recomiendo mucho que lo lean y lo tengan ahí impreso, ¿no? Para de vez en cuando estarlo leyendo y leyendo. Y esas 4 nobles verdades dicen, el primero dice, hay sufrimiento. Y es muy interesante leer ese párrafo de la primera noble verdad, porque el Buda nunca personaliza ese sufrimiento. Nunca dice, yo sufro, o estamos sufriendo. Dice nomás, hay sufrimiento. Desde el punto de vista de la filosofía budista, el sufrimiento es una experiencia impersonal. Y esta es la base de cómo gestionar nuestro sufrimiento personal. Hay que ver el sufrimiento como una experiencia impersonal. Impersonal quiere decir que lo que tú experimentas como sufrimiento, ahorita vamos a hablar de lo que es el sufrimiento más en profundidad, ahorita estoy hablando más en términos genéricos. Esto lo que quiere decir es que lo que tú experimentas como sufrimiento lo ha experimentado miles y millones de personas igual que tú. O sea, que el sufrimiento no es individualista. A eso se refiere el Buda cuando habla. Hay sufrimiento, existe sufrimiento. Aquí está el sufrimiento. Así es el sufrimiento. En la primera noble verdad lo despersonaliza completamente. Y esto para nosotros nos cuesta mucho entenderlo, porque en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, nosotros estamos muy acostumbrados a personalizar mucho el sufrimiento, a hablar como si yo sufro, ¿no? Cuando tenemos la experiencia del sufrimiento, inmediatamente lo personalizamos, lo individualizamos, y obviamente la idea más común es creer que nosotros solamente somos los que estamos experimentando ese sufrimiento. Por eso se llama que es una tendencia a la individualización. La segunda noble verdad nos habla de las causas de ese sufrimiento. Y esto es muy importante en la lógica que se trabaja en el budismo. Para el budismo, el sufrimiento es un efecto. O sea, es una experiencia que sucede porque hay otras causas que están abajo de esa experiencia que la están haciendo surgir. Y se habla de las causas del sufrimiento. También vamos a hablar más adelante de estas causas del sufrimiento. La tercera noble verdad nos habla yo creo que es la más importante de todas.
La tercera noble verdad habla de que es posible cesar el sufrimiento. ¿Por qué es posible cesar el sufrimiento? Porque si nosotros atacamos, comprendemos las causas de ese sufrimiento, entonces vamos a generar un cambio en el efecto de esas causas. Y ese cambio es el cambio del sufrimiento. Podemos eliminar el sufrimiento porque si conocemos las causas que generan ese sufrimiento y podemos eliminar las causas, pues al eliminar las causas eliminamos el efecto. Es una estructura completamente lógica. Y la cuarta noble verdad habla de un camino que propuso Siddhartha Gautama el Buda para que podamos nosotros liberarnos del sufrimiento. Se llama el noble óctuple camino. Entonces, de estos cuatro temas, estos cuatro nobles verdades, vamos a tratar de hablar más o menos en una hora, a ver si alcanzo, a hablar de cada uno de estos cuatro nobles verdades. Y hay que entender por qué son nobles y hay que entender por qué son verdades. En las nobles, aquí el concepto nobles no hace referencia, estrictamente hablando, no hace referencia a la monarquía, a un reino monárquico, a reyes, no, nobles, aquí quiere decir honestos, quiere decir limpios, quiere decir claros, eso quiere decir nobles aquí. Y verdades es que son verdades comprobables empíricamente. Ninguna de estas cuatro nobles verdades son abstractas, ni son teorías, sino que son prácticas muy específicas de nuestra experiencia cotidiana, incluyendo obviamente la primera noble verdad, que es el sufrimiento. Aquí déjenme extender un poquito lo que es la primera noble verdad. Vamos a hablar del concepto de sufrimiento. Clásicamente, el concepto de sufrimiento en sánscrito se habla de dukkha. Muchos de ustedes han estado escuchando por muchos años quizá este concepto de dukkha. Dukkha es un concepto sánscrito muy complicado y muy difícil de traducir al español, pero si nosotros nos vamos a sus raíces, du quiere decir, en sánscrito quiere decir malo, difícil, complicado. Ese es el concepto, la sílaba tu en sánscrito. Y K-H-A, es un concepto que quiere decir no permanente, algo poco confiable, algo difícil, algo estresante. Entonces, dukkha quiere decir una experiencia mala, difícil y muy estresante, pero que es impermanente. O sea, que aparece y desaparece. Tradicionalmente, tanto en español como en inglés, dukkha se ha traducido como sufrimiento. Pero el concepto de sufrimiento no le hace honor al concepto de dukkha. Dukkha es un concepto que tiene que ver más con una sensación de inestabilidad, una sensación de inseguridad y una sensación de frustración o de ansiedad. De hecho, hay muchos autores actuales, autores budistas, que traducen dukkha a través de dos conceptos más modernos, que sería ansiedad o sería estrés. Cualquiera de los dos podría ser aceptable la traducción de dukkha. Y dukkha va obviamente desde una sensación displacentera muy sutil, muy pequeña, muy oculta, hasta una fuerte experiencia, podríamos decir, de dolor, de un accidente, de cuando nos cortamos o nos quebramos el brazo, etc. Dukkha tiene una enorme, podríamos decir, una enorme expresión en nuestra experiencia.
para no complicarnos mucho la vida, o para que no te compliques mucho la vida, entendamos dukkha como simplemente la experiencia de estar insatisfecho, la experiencia de una experiencia displacentera, ¿no? Sería mucho más correcto hablar de displacentera. Algo que nos hace sentir mal, algo que nos hace sentir fuera de nuestro cuadro, que nos descuadra de nuestra experiencia de vida. Y allí en la primera noble verdad, esto voy a ir un poquito más rápido. Ahí en la primera noble verdad, el budismo, miren, el budismo lleva siglos y siglos y siglos analizando el sufrimiento. Y tradicionalmente ya a estas alturas del partido ya llevamos, el budismo recuerden que fue una filosofía que surgió 600, más o menos 600 años antes de Cristo. Entonces ya llevamos siglos y siglos con el análisis del sufrimiento y ya hay muchas maneras de clasificar el sufrimiento. Se han venido dando diferentes modos de entender, de comprender el sufrimiento. Pero nosotros aquí vamos a limitarnos a la primera clasificación más clásica y podríamos decir más fundamental en el budismo, que es la clasificación de los 8 sufrimientos, o los 8 tipos de sufrimiento, que los voy a narrar, no me voy a detener muchos en ellos, simplemente los voy a estar narrando cada uno de estos 8 tipos de sufrimiento. Lo que el Buda entiende cuando logra exponer esta primera noble verdad, dice, hay 8 tipos de sufrimiento, entre otros muchos sufrimientos. Hay 8 tipos que son los fundamentales, podríamos decir. 4 de ellos, los 4 primeros, le llamamos los 4 sufrimientos inevitables. O sea, no hay manera de zafarnos de estos sufrimientos inevitables. Estos 4 son, el primero, sufrimos por el simple hecho de haber nacido. Al nacer, ya estamos todos. Han nacido millones y millones de seres humanos y de seres animales también. Y todos nacemos con una experiencia de sufrimiento. Aún hoy en día no hemos conocido a un recién nacido que haya nacido sonriendo. Todos han nacido, y cuando nacen, porque hay millones que no han nacido, cuando nacen, todos los recién nacidos nacen llorando. Y eso es como una ley impecable, es una verdad impecable. Todos nacimos sufriendo. Y eso es lo que primero decía Gautama, se da cuenta y dice, híjola, el haber nacido ya en el primer milisegundo en que naciste ya con sufrimiento. El segundo experiencia de sufrimiento es lo que llamamos la vejez. El deterioro de nuestro cuerpo, el deterioro de nuestros órganos, la presencia de nuestros órganos cada vez que funcionan cada vez más mal a través del tiempo. No, la vejez es una experiencia de mucho sufrimiento. El tercer tipo de sufrimiento inevitable es la enfermedad. Y a mí me gusta platicar mucho esta idea de que aunque tú te bañes con agua helada a las 5 de la mañana y seas vegano y hagas 3 horas de ejercicio diario y 2 horas de yoga, etcétera, etcétera, te vas a enfermar. No ha habido, estoy hablando de una vida normal, obviamente, ¿no? Pero todas las personas que vivimos una vida normal hemos tenido la experiencia de la enfermedad. No hay manera de zafarnos de una enfermedad. Sí nos podemos cuidar y comer bien y nutrirnos bien y ser dieta vegetariana o dieta keto o la dieta que quieras, pero nos vamos a enfermar. O sea, no hay manera de... Y lo hemos vivido ahora mucho más con las pandemias, etcétera. Y el cuarto experiencia de sufrimiento, pues es la muerte. El colapso final de nuestra existencia
al momento de que nuestro cuerpo quema ya todo el karma positivo que tenemos en esta vida y dejamos de existir, dejamos de respirar, dejamos de ver, dejamos de oler, dejamos de oír, ¿no? Y nuestro cuerpo, todos nuestros órganos se paralizan, ¿no? Y tenemos la experiencia de la muerte. Y estos son los 4 tipos de sufrimiento inevitables: el nacer, el envejecer, el enfermar y el morir. Y después tenemos otros 4 tipos de sufrimiento que el Buda habla mucho de ellos, que son más, podríamos decir, más interesantes, más... Porque estos 4 iniciales, pues son muy burdos, ¿no? O sea, no necesitas mucho pensar que son sufrimiento, porque pues ahí están, ¿no? Son visibles, los experimentamos casi a diario, lo vemos a diario, la vejez, la enfermedad, los nacimientos, los niños que recién nacen, diario estamos viendo muertos, sabiendo que nos informan, hoy se murió tal amigo, tal amiga o un pariente. Pues todos los días estamos experimentando estos 4 tipos de sufrimiento. Pero estos 4 que vienen son un poco más complicados, un poco más, podemos decir, no es la palabra adecuada, pero podemos decir que son un poco más subjetivos, más mentales, ¿no? El quinto es estar unidos a cosas que nos son desagradables. Tener cosas que tenemos y que no queremos. Estoy hablando de tener kilos de más, de tener vecinos insoportables, de tu jefe, tu jefa en el trabajo que ya no aguantas, cuando sales al tráfico y te hartas del sonido, de los claxon. Estoy hablando de todo aquello que experimentamos y que no queremos experimentar. Lo que podríamos llamar nosotros las experiencias displacenteras. Que las experiencias displacenteras que las condiciones forzosamente nos hacen experimentar, ¿no? Porque hay otras experiencias displacenteras que vienen de nuestra propia mente. En esta quinta tipo de sufrimiento son condiciones que nos vemos nosotros enfrentados y que no tenemos mucho que hacer frente a esas condiciones, que estamos completamente apabullados por esas condiciones. El sexto es como el contrario del quinto. El sexto es separarnos de aquello que sí nos es agradable, es decir, de nuestros placeres. No poder comer la comida que deseamos porque estamos enfermos, no poder ir a un viaje porque nos salió un nuevo trabajo o un nuevo proyecto, todo aquello que amamos, las personas que amamos y que queremos, las cosas que nos gustan y que a veces tenemos que abandonar, que a veces tenemos que quitarnos, a veces tenemos que salirnos de esa experiencia agradable. Cuando se te acaba tu rica cena, cuando un buen amigo, una amiga se tiene que ir de esta ciudad y se va a otro país y pierdes esa amistad, ¿no? Entonces, sufrimos mucho por cosas que no son muy agradables, que no son muy placenteras y que las perdemos. Ya sea porque mueren, ya sea porque cambian, ya sea porque se transfieren a otros lugares, a otras experiencias. Pero el sufrimiento podríamos decir, de la pérdida de nuestras experiencias agradables es muy profundo y es muy doloroso también. De hecho, hay hasta psicólogos que se encargan mucho de esta experiencia de separarnos de aquello que nos es agradable. El séptimo experiencia de sufrimiento es el sufrimiento que podríamos llamar más bien de frustración, cuando no logramos lo que deseamos. Por más que has trabajado para que te den ese nuevo puesto, no te lo dan. Por más que amas a una persona, la otra persona ni te pela, ni sabes que existes, ni te hace caso. Por más que has ahorrado
y has querido cambiar de ciudad, no puedes por las condiciones económicas, las condiciones familiares o laborales. Y hay muchas cosas que deseamos y no lo logramos. No lo logramos porque no generamos las condiciones, no se dan las condiciones para que esos deseos sean, o esas necesidades sean satisfechas o esos deseos sean cumplidos. Y el quinto tipo de sufrimiento es un poco más complicado, nomás lo voy a exponer, no lo voy a profundizar. Se llama el sufrimiento de lo condicionado. Y aquí hablamos de un sufrimiento muy sutil, que seguramente todos ustedes ya han experimentado. Es el sufrimiento de no sentirnos bien y no saber por qué. Y le llevamos este sufrimiento condicionado, es el sufrimiento propio de nuestra vida, condicionada por dos grandes poderes que nos determinan mucho la calidad de vida que tenemos, que es el karma que hemos nosotros estado produciendo en nuestras vidas pasadas o en nuestras acciones pasadas en esta vida, y lo que llamamos las klechas o las emociones afligidas que experimentamos a diario y que nos hacen sentir mal, nos hace sentir descuadrados, nos hace sentir la experiencia de dukkha. Estas dos grandes fuerzas, el karma y las klechas, son los que nos condicionan nuestra calidad de vida, además de estos 7 que ya vimos anteriormente. Pues como pueden ver, ahí tienes ya un esquema, cada uno de nosotros, de eso se trata el budismo, cada uno de nosotros tenemos que hacer una autorreflexión y tú personalmente tienes que ir viendo cuáles son las causas realmente que te hacen sufrir o que te han hecho sufrir en tu pasado y en tu presente. Para que comiences a poder, o sea, nos interesa conocer las causas del sufrimiento, porque necesitamos gestionar esas causas si queremos disminuir o hacer desaparecer ese sufrimiento de nuestra experiencia. ¿Qué es lo que te hace sufrir más? ¿Que estás envejeciendo? ¿O qué te hace sufrir más? ¿No lograr aquello que deseas? ¿O qué te hace sufrir más? ¿Perder aquello que amas? ¿O qué te hace sufrir más? Las consecuencias de tus acciones que has hecho de tu pasado. Y cada uno de nosotros tenemos que ponderar en cada de estos 8 sufrimientos dónde he estado yo más experimentando, qué sufrimiento he estado yo experimentando más y dónde estoy experimentando menos, ¿verdad? Si a ti eres una persona que no te afecta mucho que tus deseos se cumplan, pues no le entres por ahí, ¿no? Quizás sea por otro lado la experiencia del sufrimiento. Pero sí es muy importante que cada uno de nosotros veamos y analicemos muy objetivamente cuáles son las causas verdaderas de nuestro sufrimiento a través de estos 8 tipos de sufrimiento que experimentamos en la experiencia de dukkha. Después, en esta misma primera noble verdad, se habla de 4 espacios donde dukkha se expresa, ¿no? Son espacios, a veces hasta físicos, donde dukkha se expresa. El primer espacio le llamamos el dukkha dukkha, o dukkha como sufrimiento. Hablamos aquí del hambre, hablamos aquí de la guerra, hablamos aquí del dolor. Es lo que se llama dukkha dukkha, quiere decir una expresión muy clara del sufrimiento. Las guerras, el hambre, las enfermedades dolorosas, los accidentes, son lo que llamamos el espacio de dukkha dukkha. Después viene un segundo espacio donde se expresa este sufrimiento, este dukkha, que son las expresiones, que es lo que a muchos de nosotros nos interesa. No, obviamente también el primero. Pero el segundo espacio se llama el espacio de tus emociones. Mucho de tus sufrimientos, mucho del sufrimiento que experimentamos como persona, lo experimentamos por medio de las emociones. Y en el budismo hablamos de que todas las emociones negativas, o todas las emociones destructivas, o todas las emociones afligidas, son el sufrimiento. Estoy hablando de la ira, del odio, estoy hablando del dolor, de la envidia, de los celos,
Estoy hablando de la depresión, del estrés, de la ansiedad. Estoy hablando de la soledad, de la nostalgia, de la melancolía. Todas estas emociones que están definidas como emociones negativas, pues expresan muy claramente nuestro sufrimiento. Otro espacio donde se expresa mucho el sufrimiento y cada uno de ustedes lo va a ver con mucha claridad es la experiencia de la impermanencia. La impermanencia, el fenómeno de la impermanencia es un fenómeno que contiene una enorme cantidad de sufrimiento, de dukkha. Todo aquello todo aquello que cambia, todo aquello que se transforma, contiene a veces un enorme sufrimiento, un enorme dolor, una enorme frustración. Y el cuarto espacio donde se expresa mucho nuestro dukkha es el espacio que podríamos definir como nuestras dificultades y nuestros problemas. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Tenemos problemas de desempleo, problemas de que nos cancelan los vuelos, conflictos familiares, problemas laborales, tenemos problemas, siempre hay en nuestra experiencia, y cada problema y cada conflicto, pues es una experiencia de dukkha. Y estos son los 4 espacios donde dukkha se manifiesta, donde dukkha florece, ¿no? El espacio del sufrimiento o del dolor, el espacio de las emociones, las experiencias de la impermanencia y los problemas y conflictos. Y esto hay que entenderlo con mucha claridad. Y retomo un poco lo que decía al principio. Es completamente impersonal. Nada de lo que sufrimos personalmente podemos personificarlo individualmente. Claro, lo experimentamos individualmente porque es nuestro cuerpo y nuestra mente la que experimenta dukkha, pero no es una experiencia individual. Y ahora viene la segunda noble verdad. Estoy haciendo una síntesis muy apretada. Precisamente, retomando lo que decía Pema Erika, en Veracruz, en el curso del puerto de Veracruz, por si están compañeros que estén allá en el puerto o en Jalapa, vamos a tener el curso que vamos a dar en Veracruz sobre estas 4 nobles verdades precisamente. La segunda noble verdad es las causas del sufrimiento. Y aquí sí ya podemos tejer una reflexión más encuadrada a cómo gestionar el sufrimiento. En la segunda noble verdad, Siddhartha Gautama el Buda nos dice que el sufrimiento tiene origen en nuestros deseos. Y aquí viene una discusión que todavía no se acaba en el budismo, en el concepto del deseo. Déjenme aclararles nomás una cuestión epistemológica. Cuando el Buda habla en la segunda noble verdad sobre que el deseo es la causa del sufrimiento, si tú lees un poquito sánscrito, vas a ver que ahí Buda está hablando de un concepto sánscrito que se llama Tana. Tana es un concepto sánscrito que actualmente podemos traducir nosotros como ansiedad. Y después viene un segundo, en esa misma oración, viene un segundo fraseado. Dice el Buda, el deseo de las sensaciones placenteras. El Buda dice, la causa de nuestro sufrimiento es la ansiedad por andar nosotros angustiosamente hablando atrás de los placeres sensitivos. Híjole, y aquí sí entramos a una arena movediza. Después, desde el punto de vista de los theravadistas, que es la escuela más vieja dentro del budismo, se llaman theravadistas, ellos plantean que son los deseos los causantes del sufrimiento.
Después, más adelante, estoy hablando ya del siglo II, III después de Cristo, vinieron los Mahayanas. Y los Mahayanas, que es otra escuela budista, son grandes escuelas, los Mahayanas lo que dicen, sí, cierto, ok, sí los deseos producen sufrimiento, pero también produce mucho sufrimiento la ignorancia. O sea, el no entender cómo son las cosas en realidad. Y después, más adelante, ya siglo IV, V, VI, vienen los Vajrayanas, y los Vajrayanas plantean la idea de que sufrimos principalmente porque tenemos un enorme error en creer que existimos como un yo, que existimos como un ego. Y que ese yo y ese ego es el principal responsable de nuestro sufrimiento. Entonces, ya a estas alturas del partido, podemos decir que históricamente el budismo ha logrado detectar tres causas del sufrimiento fundamental. Cada una, no quiere decir que están completamente separadas, sino que cada una le da a ciertas causas más importantes que otras. Los tervaristas dicen que sufrimos por andar enloquecidos por nuestros deseos de los placeres sensitivos. Los Mahayana nos dicen que sufrimos porque no entendemos qué está pasando con la realidad. No entendemos la realidad. Estamos alucinados. Decía mi maestro Lamazo Rinpoche, el sufrimiento es producto de las alucinaciones mentales, de que no entendemos las cosas, no entendemos cómo es la realidad. Constantemente estamos ilusionados, esperanzados, interpretando completamente erróneamente las cosas y las experiencias, las realidades que estamos viviendo las interpretamos completamente erróneas. Y los Vajrayanas plantean la hipótesis, la idea de que sufrimos porque estamos muy ensimismados, porque estamos constantemente alimentando, construyendo nuestro yo, nuestro ser, como el ser o el yo, que es centro del universo y que es lo más importante de nuestra experiencia de vida. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar dónde estamos situados. Si estamos situados en sufrimiento porque andamos enloquecidos a través de los placeres sensuales, o estamos sufriendo porque no entendemos las cosas de la realidad, no entendemos la vida, no entendemos quiénes somos, no entendemos por qué se dan las cosas, no entendemos por qué nos va como nos va, no entendemos no entendemos por qué pasan estas cosas y no pasan otras, o nos sufrimos porque estamos todo el maldito día y la maldita noche solamente pensando en mis intereses, en mis deseos, en mis necesidades, en mi yo, en mi yo, en mi yo y en lo mío, en lo mío y en lo mío. Cada uno de ustedes tiene que sopesar de esas tres causas del sufrimiento, cuál es la que... Lo más probable y lo más realista es que todos tengamos las tres causas del sufrimiento. Las tenemos por nuestros deseos enloquecidos, las tenemos por nuestra ignorancia de cómo son las cosas y las tenemos por nuestra enorme neurosis de estar pensando solamente en nosotros y en nosotros y en nosotros y solamente pensar en los demás cuando están pensando en nosotros. Ahí lo más probable es que todos nosotros tengamos esas tres causas del sufrimiento, aunque cada uno de nosotros tenemos también que analizar cuál es la que más influye en tu experiencia en este momento y cuál es la que menos influye. Eso ya es también una experiencia de cada uno de los estados. Ahora, me voy a referir un poquito a cada una de esas tres causas. Déjenme ver cuánto tiempo hay. Sí, todavía nos queda un poquito de tiempo. Voy a tratar de reflexionar un poquito más en cada una de esas tres causas, para que tengas tú un poquito más de conceptos, más de categorías, y puedas pues entender un poquito más de qué se trata esto. A ver, el deseo, el concepto de Tana, que es el concepto que utilizamos aquí, en sí mismo, Tana quiere decir
puedes traducirlos tú también como pasión, y los deseos desde este punto de vista de Tana, podemos nosotros hoy en día clasificarlo de dos grandes grupos. Hay deseos que están ligados a la codicia, que es lo que yo creo que Siddhartha Gautama el Buda hace referencia a los deseos como causa del sufrimiento, pero también hay que tener mucha conciencia que hay deseos que están ligados a la virtud y a la nobleza. O sea, en términos muy coloquiales, hay deseos que producen mucho sufrimiento porque están ligados principalmente a las dos grandes emociones negativas que tenemos, que son los apegos y las aversiones, o la codicia y el odio. Y hay deseos positivos que están ligados, podríamos decir, a la virtud y al bienestar, a la salud, a la alegría, a la felicidad. Pues para empezar, en el budismo hablamos muchísimo del deseo ser feliz. Y decimos que nuestra frase más recurrente que hacemos en nuestras prácticas, tanto en los cursos como en los retiros, como en las conferencias, como en las lecturas, etcétera, es nuestra frase que es enormemente utilizada en todas las escuelas budistas, que todos los seres sintientes sean felices. Es un deseo. Entonces aquí hay que aclarar muy bien que no todos los deseos son productores de sufrimiento. Solamente aquellos deseos que están coaligados, que están relacionados, que están conectados con tus apegos codiciosos o con tus aversiones y odios, son los que producen, esos deseos sí son los que producen el sufrimiento. Esa es una primera aclaración muy importante que hay que hacer. Segunda aclaración que hay que hacer. A ver, para que no se confundan, para los theravadistas, todas las experiencias placenteras, todas, no hay una que se salve, contienen un enorme potencial de sufrimiento. Y aquí si uno la piensa con mucha objetividad, con mucha seriedad, con mucha cabeza fría, como dicen ahora, que hay que tener cabeza fría, ¿no? En estos considerando. Sí podríamos nosotros plantear que el simple hecho de que una experiencia placentera, agradable, se acabe, ya el solo hecho de que se acabe, que se terminó, ya incluye una experiencia de sufrimiento. El solo hecho de que se acabó la cena, que estabas tan rica, que se te acabaron las vacaciones y tienes que regresar a tu trabajo, ¿no? Que te compraste un vestido hermoso y ya lo usaste y lo llevaste a una boda y se llenó, te tiraron vino, se ensució, ya no lo puedes usar, ya no se puede lavar. Todas nuestras experiencias, no sé, la experiencia sexual, la experiencia de alimentos, la experiencia de ir al cine, ver una buena película, qué padre película vi, ¡pum! Se termina, se prenden las luces, dice, ching, ya tan padre que estaba esta película, ¿no? Y pues se acaba tu serie favorita de Netflix, ¿no? Y dice, ya llegó el último capítulo, ¡pum! Se acaba el capítulo, ¡y qué mala onda, tan suave que estaba esta serie, y que no sé qué! El simple hecho de que nuestras experiencias placenteras se acaben ya contienen un buen cacho de sufrimiento. No más que aquí los Mahayanas, la otra escuela, te dice, oye, pero ten cuidado, ¿no? Aquí es muy importante, nomás no lo voy a tocar, no lo voy a analizar, pero es muy importante que esta práctica de Tana, de entender Tana como causa del sufrimiento, opera de diferente manera en la vida laica y en la vida monástica. En la vida monástica, efectivamente la vida monástica está hecha para que se tengan las menos experiencias placenteras posibles. Es decir, hay una vestimenta única, la comida es lo más sencillo posible, no hay experiencias de grandes placeres, no hay películas, no hay música agradable, ¿no? Toda la experiencia monástica, en el budismo estoy hablando obviamente, está hecha para disminuir lo más fuerte posible las experiencias de los placeres sensitivos.
En cambio, en la vida laica, aquí los mahayanas tienen otra versión, en la vida laica lo que hay que aprender, y esto nomás se lo voy a dejar ahí de tarea, es, es efectivamente como laicos, pues sí tenemos el gusto de tener las experiencias placenteras, de oír buena música, de ver cosas bonitas, de oler perfumes, de comer rico, de sentir, estar vestidos, si hay frío, pues estar bien abrigados, si hay calor, estar frescos, etc. Nos gustan mucho los placeres sensitivos. El gran problema que tenemos con los placeres sensitivos es que no sabemos vivirlos tal y como son. Y casi siempre a las experiencias placenteras le metemos, le inyectamos el famosísimo apego. Y cuando nosotros inyectamos a la experiencia placentera el apego, ya se echó a perder la experiencia de la agradabilidad o la experiencia del gozo de ese placer sensitivo. Y eso tiene enormes consecuencias que ahorita pues no me es posible desarrollar todo lo que implica el meterle la energía del apego a una experiencia. Pero lo que tú puedes imaginar, lo que es más sencillo de imaginarse, es que cuando nosotros experimentamos una experiencia placentera, sea la que sea, cualquiera de los sentidos, lo que queremos es que no termine. Lo que queremos es que sea permanente y que sea constante. ¿No? Es lo que queremos. Muy inconscientemente queremos que no se acabe. Y esa sensación y esa ansiedad, ese estrés de que no quiero que esta experiencia placentera termine, ya implica un enorme sufrimiento, porque sabes perfectamente bien que nuestra experiencia ninguna es permanente, ninguna es eterna, y todo lo que se inicia termina. Así de sencillo. Eso es con respecto a la causa de Tana como causa de sufrimiento. Después viene la segunda causa que se le llama en general la causa de la ignorancia. Aquí también voy a tratar de ser muy sintético. Y tú te puedes hacer una buena pregunta, pues muy válida, decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué he de sufrir si soy ignorante? Si a veces la ignorancia hasta es una ventaja, ¿no? De no saber, de no querer entender, pues que a todo da mejor bostezo y me voy y me acuesto y me duermo y se acabó y ya no quiero entender, no quiero comer. ¿Por qué la ignorancia para los mahayanas fundamentalmente se vuelve una causa de sufrimiento? Bueno, por una sencilla razón, que es que cuando tú mal interpretas la realidad, lo más probable es que mal actúes frente a esa realidad. Es decir, cuando nosotros interpretamos de manera incorrecta las cosas, nuestras acciones de mente, de palabra y cuerpo tienden a ser completamente erróneas. Y cuando nosotros actuamos completamente erróneos, entonces lo que sucede básicamente es que generamos mucho sufrimiento, ya sea hacia nosotros mismos o ya sea hacia las demás personas. Entonces, aquí hay que tener mucha consideración, porque la ignorancia, es decir, el mal interpretar las cosas, el no entenderlas de modo correcto, implica que nuestras acciones seguramente van a traer muchas acciones que van a hacer sufrir a muchas personas. Y ese es el problema, ese es el grave problema de la ignorancia, que contiene podríamos decir, un enorme probabilidad de que afectemos a los demás y nos afectemos a nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que nos da a entender muy bien esta situación de la ignorancia como productora de sufrimiento. Muchos de nosotros, bueno, los que somos adultos ya maduros, fumamos en nuestros años pasados, pero en los años 60, 70, no había estudios que demostraran que el cigarro era dañino. Y todo lo contrario, yo me acuerdo todavía, era muy joven,
Pero había doctores que recomendaban que las personas, cuando te veían nervioso o muy ansioso, te decían, fúmate un cigarrito, ¿no? O mis propios padres, ¿no? Vete a fumar para que te calmes. O sea, el cigarro era un evento de calma, ¿no? Que ayudaba, ¿no? Y no teníamos tanto conocimiento del daño que producía el cigarro. Posteriormente, ya en los 80 y en los 90, con el desarrollo de la ciencia y de los laboratorios que comenzaban a analizar el cáncer pulmonar y el cáncer de garganta, se empezó a dar cuenta que el cigarro, produce mucho sufrimiento, que el cigarro produce muchas enfermedades, y nos comenzamos a dar cuenta, fíjense muy bien, la ignorancia que nosotros tuvimos cuando fumábamos generó un montón de enfermedades, y no nomás de enfermedades, de muertes. Millones y millones de personas murieron por el cigarro cuando no sabíamos que era causante. La ignorancia produce mucho sufrimiento. El no saber las cosas, el no entender, el no comprender quiénes somos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué no pasa lo que queremos, por qué nos pasa lo que no queremos, por qué vivimos donde estamos viviendo, por qué tenemos esta familia, por qué tenemos estos amigos, por qué tenemos este trabajo, por qué estamos viviendo en esta ciudad y no en otra. No, todas estas preguntas que tanto nos hacemos, cuando no las respondemos de manera adecuada, cuando no las comprendemos de manera adecuada, pues nos produce una enorme confusión, una enorme inestabilidad, y esa enorme confusión y esa enorme inestabilidad pues hace que nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo sean completamente equivocadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ignorancia, ¿eh? No es una simple, no es un simple experiencia, podríamos decir, inocente de que, ay, no entendí, no entiendo, no comprende, no, tiene implicaciones muy fuertes en cuanto a la experiencia de dukkha que experimentamos. La tercera y última causa, para ya entrar a la tercera y cuarta noble verdad, la tercera y última causa de sufrimiento es, podríamos decir, más fácil de entender. El creer que nosotros somos el centro del universo, el estar constantemente en nuestra mente pensando en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestros intereses, nos producen un estado que podríamos decir de enorme ensimismamiento. Este estado de ensimismamiento lo que hace es fundamentalmente separarnos de los demás, es alejarnos de los demás, es sentir que estamos alejados de los demás. Y cuando nosotros sentimos que estamos, miren, en la segunda causa de la ignorancia, lo que hace es que tus estados mentales se desencuentren con la realidad. Entre más tus estados mentales se separen de la realidad, más vamos a sufrir. En esta tercera causa de sufrimiento, entre más nos sentimos separados de los demás, entre más nos sentimos distintos de los demás, más sufrimos, porque nuestra naturaleza es una naturaleza gremial, social, de sentirnos mezclados de los demás, de estar junto a los demás, de estar sentidos con los demás. Y entre más te separes, en otras palabras, entre más individualistas seamos y entre más egocentristas seamos, más vamos a sufrir, porque más vamos a experimentar la separación con los demás. Y a eso se refieren los de Vajrayana, en la idea de que creemos que hay un yo, que hay un ser en mí que es completamente diferente a todos los demás y que me separa de todos los demás. Y no solamente creer que hay un ser o un yo que me separa de los demás, sino que me la paso todo el día y a veces todas las noches nomás pensando en mi yo, en lo mío, en lo yo y en lo mío y en lo yo y en lo mío,
haciendo una estructura mental completamente aislada, completamente separada de los demás. Y eso produce un enorme sufrimiento. Y cada uno de ustedes también tiene que tejer ahí su propia historia de cómo has trabajado tu individualidad, cómo has trabajado esa situación de tu experiencia. Pues esas son las tres causas del sufrimiento. El sufrimiento derivado de los deseos ansiosos hacia los placeres sensitivos, fundamentalmente cuando les inyectamos el apego. El sufrimiento derivado fundamentalmente de la ignorancia, o sea, de nuestras interpretaciones completamente erróneas de cómo es la realidad, y nuestro sufrimiento por ser egoístas o egocéntricos, que nos hacen separarnos del mundo de los demás, nos hacen sentirnos completamente separados de los demás. Bueno, ahora, ya teniendo, aquí viene la tercera noble verdad. La tercera noble verdad nos dice, bueno, esto, si nosotros trabajamos las causas, podemos disminuir o por lo menos podemos experimentar que el sufrimiento no sea tan fuerte. Y la idea de la práctica budista es que al final logremos liberarnos completamente del sufrimiento. Es decir, cada uno de estos tres causas de sufrimiento, el sufrimiento por tana, por los deseos ansiosos, el sufrimiento por la ignorancia y el sufrimiento por la egocentricidad, tienen sus antídotos. Tenemos que aprender a combatir esas causas a través de los antídotos. Podríamos hablar de cómo vacunamos. Bueno, y esta tercera noble verdad nos habla de lo que llamamos nosotros Niroda. Niroda es un concepto que quiere decir ser libres. Ser libres de la experiencia del sufrimiento. Ser libres del dukkha. Y Niroda es la antesala de lo que muchos de ustedes ya conocen como el nirvana, ¿no? El concepto de nirvana es un concepto sánscrito que lingüísticamente quiere decir extinción. Eso quiere decir nirvana. Y se usaba ese concepto sánscrito, se usaba en la época del Buda y mucho antes de la época del Buda. Fundamentalmente cuando las personas prendían una lámpara de aceite de animal, y cuando se apagaba, cuando se terminaba el aceite o se terminaba la mecha y se apagaba la lámpara, las personas decían estamos en nirvana, o sea, estamos en la oscuridad, ya se apagó la luz, ¿no? Eso quiere decir nirvana, ya se apagó. Y el Buda Siddhartha Gautama retoma este concepto de nirvana cuando propone que de alguna manera nosotros podemos acabar, desarticular estos deseos ansiosos por los placeres sensitivos que están completamente dominados por nuestros apegos. Y la pregunta aquí podría ser, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos, como decíamos al principio, cada una de estas causas? Bueno, ahí les va. En una síntesis muy apretada también, ¿eh? Los deseos ansiosos llamados tana, que implican apegos y que implican también aversión, por cierto, porque el deseo puede ser un deseo positivo de apropiación y puede ser un deseo también negativo de expulsión, ¿no? Toda la ira, el odio, la maldad, son deseos de expulsión, son deseos de destrucción, son deseos de expulsión. Todos los deseos de apego, de los placeres sensitivos, con base a los deseos de los placeres sensitivos, uno podría imaginar que tendríamos que aplicar la emoción del desapego, ¿no? O sea, y en el budismo no nos gusta mucho hablar de desapego, porque en Occidente el concepto de desapego tiende más a interpretarse como que algo no me importa. ¿Cuántas veces no te dijo tu padre o tu madre o la persona que te crió o tus amigos te han dicho, desapégate de eso, ¿no? Y como si no le des importancia, ¿no?
Y no, la idea del antídoto de Tana no es estrictamente el desapego, la idea es más bien la libertad. Es decir, ser libres de experimentar los placeres sensitivos con la capacidad, con nuestra libertad de no generar un apego a esos placeres sensitivos. Experimentas el placer, termina el placer y simplemente fluimos sobre esa impermanencia. Es el antídoto a los apegos más bien se llama Niroda. Niroda es el concepto más exacto que se tiene en sánscrito para hablar de la libertad. Ser libres de experimentar placeres sensitivos y displaceres también, por cierto, sin generar apego a esos placeres sensitivos y sin generar aversión a esos displaceres sensitivos. Y esto suena mucho más lógico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que aprender a experimentar los placeres sensitivos sin que surja ese apego y esa aversión. Y a ese antídoto le llamamos Niroda. En el segundo caso, en el caso de la ignorancia, ¿qué antídoto utilizamos con la ignorancia? Bueno, el antídoto aquí es muy claro, es muy obvio, es el antídoto de la sabiduría. Pero hay que entender muy bien qué es prajna, ese es el concepto sánscrito de la sabiduría. Prajna hay que entenderla muy bien como, como, como una manera correcta de ver la realidad. Y aquí me voy a referir a los famosísimos, porque tú puedes hacer la siguiente pregunta. Bueno, pero ¿qué necesito yo para interpretar correctamente esa famosa realidad y romper mi ignorancia, mis proyecciones erróneas sobre esa realidad? Bueno, necesitamos entender y comprender lo que llamamos los 3 sellos de la realidad. Estos 3 sellos son la impermanencia, entender que todo, por lo menos en este universo, en esta tierra, en este tiempo y en este espacio, todos los fenómenos que surgen de manera dependiente y como tal son completamente impermanentes. Todo lo que surge desaparece. Todo lo que se une se desune. Y ese es lo que llamamos el primer sello de la impermanencia. Después viene el segundo sello de la realidad, que es el sello de la insatisfacción. Este sello es específicamente la realidad humana, para los humanos. Todas nuestras experiencias son insatisfactorias. No hay una experiencia que sea satisfactoria y que se quede ahí. Cuando tú comes, a las 4 o 5 horas ya quieres comer otra vez. Cuando tú te bañas, a las 24 o al siguiente día ya te vuelves a bañar. Cuando te vas a dormir, duermes y después ya despiertas y vuelves a dormir. Te paras y te sientas y te paras. Te paras y te acuestas. Si tú te fijas muy bien, casi todas nuestras actividades cotidianas están fundamentadas en buscar acabar con la insatisfacción. Está haciendo frío y te tapas, te da calor, te destapas, te da frío, te tapas y te sientas y cruzas las piernas y después vuelves a cruzar las otras y ya estás así, y estás así, y estás así, ya te mueves para acá, te mueves para allá. Constantemente estamos experimentando la insatisfacción. De hecho, mucha literatura clásica budista identifica a dukkha como insatisfacción, más que sufrimiento. Como esa presencia cotidiana, diaria, de estar insatisfechos en la alimentación, en la limpieza, en nuestros estados mentales, con nuestro cuerpo, con nuestras casas, con nuestros trabajos, con nuestras calles, constantemente estar buscar solucionar a esta insatisfacción. No me siento satisfecho aquí
y voy a hacer esto, no me siento satisfecho acá y voy a hacer lo otro, no me siento satisfecho de acá, entonces voy a agarrar de allá. Constantemente todas tus actividades cotidianas están dedicadas a la satisfacción, porque tenemos una enorme insatisfacción en toda nuestra experiencia cotidiana. Piénsala, verás, piénsala, piensa bien esto es muy importante entenderlo, que la mayoría de nuestras acciones son acciones que están dirigidas a acabar con una insatisfacción, que no va a acabar, porque va a volver a surgir, y 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 va a volver a surgir, hasta que muramos. Y la tercera, sello de la realidad, es muy más complicado, nomás lo voy a exponer, no la voy a analizar. La tercera sello de la realidad es el sello de la insustancialidad. Para el budismo, esa presencia absoluta de la impermanencia implica que no existe permanencia ni definitividad en nuestras experiencias. Y le llamamos insustancialidad o no esencias, como le quiera llamar, en los fenómenos. El concepto sánscrito que se utiliza para esta no existencia de permanencia y de definitividad y de fijeza en las experiencias que vivimos se llama suyata, ¿no? Que se traduce, no es una traducción muy adecuada, por cierto, porque da otra sensación, da otra percepción. Se traduce como el vacío, ¿no? Pero es más bien la no existencia de esencia, de que dentro de los fenómenos, dentro de nosotros, dentro de los demás, dentro de todo lo que aparece en tu casa, tu carro, tus libros, tu escritorio, tu computadora, etcétera, todo eso no existe de manera inherente, no tiene una existencia fija, definitiva, sino que está existiendo por una serie de relaciones causales, por una serie de causas y condiciones, ¿no? Que hacen surgir nuestra computadora, hacen surgir nuestros libros, hacen surgir nuestras casas, hacen surgir nuestro cuerpo, hacen surgir nuestros pensamientos, hacen surgir nuestras emociones, pero que todo eso está vacío de definitividad, no es permanente y que está completamente condicionado por una red casi infinita de causas y condiciones. Y a eso se llama los tres sellos de la realidad: el sello de la impermanencia, el sello de la insatisfacción y el sello de la insustancialidad. La ignorancia se ataca entendiendo estos tres sellos de la realidad, comprendiendo estos tres sellos de la realidad. Y por último, el antídoto contra la tercera causa del sufrimiento, que le vamos a llamar el sufrimiento derivado de la creencia de un yo, o de la egocentricidad, o del egoísmo, para no complicarnos mucho la vida. Pues el antídoto frente al egoísmo es uno de los antídotos más poderosos, si no es que el más poderoso que tenemos en el budismo, que se llama metta y karuna. Es amor bondadoso y compasión. La manera más que el mismo Siddhartha Gautama una y otra vez lo dice en su sutra, la manera más inteligente de desarticular la causa del sufrimiento que está basada en nuestra egocentricidad, en este ensimismamiento absurdo que a veces estamos una tras otra, es fundamentalmente el cultivo de metta, que es amor bondadoso, y karuna, que es compasión. Amor en términos de desear la felicidad, y compasión, que es en términos de desear quitar, eliminar las causas del sufrimiento. Y estos son los tres antídotos que utilizamos contra las tres causas fundamentales del sufrimiento. Hay otras muchas más causas del sufrimiento, Estamos hablando de las tres principales, pero hay muchas otras causas del sufrimiento. Contra los deseos ansiosos o contra Tana, ¿no? Contraponemos Niroda, la libertad. Contra la ignorancia contraponemos la sabiduría de comprender los tres sellos de la realidad. Y contra el egoísmo, contra la egocentricidad, contraponemos el antídoto más poderoso, que son metta y karuna, el amor y la compasión.
Y ahí tienes tú ya, en la tercera noble verdad, toda una metodología de trabajo. Ya aquí el Buda nos explica, Siddhartha Gautama nos explica muy claramente qué tienes que hacer con todo esas causas que ya tú previamente has estado definiendo con mucha soltura. Bueno, ya por último, nos vamos ya a la famosa cuarta noble verdad. Esta cuarta noble verdad tradicionalmente se habla, en el budismo hay varios caminos, ¿eh? No nomás hay un solo camino. Esto es muy importante que lo tengan, más si estás sentando a estudiar al budismo o quieres conectarte un poco más con el budismo. Hay que entender que el budismo es una visión de vida que no maneja dogmas y no manejamos fe ciega, y no manejamos autoridades y no manejamos ni siquiera libros sagrados. Y que dependiendo mucho de las escuelas y dependiendo mucho de los países que ha llegado el budismo, pues se han construido diferentes caminos, diferentes métodos, metodologías para perfilar un sendero, ¿no? Podríamos llamarlo un camino espiritual. Bueno, dentro de las cuatro nobles verdades, este camino espiritual es el más importante, claro que sí, pero hay otros. Se llama el noble óctuple camino. Óctuple quiere decir 8, es decir, que es el camino de 8 factores. Ahorita se los voy a narrar. Este noble óctuple camino se divide en 3 grandes secciones, podríamos decir. Una sección que le llamamos ética, o le puede llamar occidentalmente la moralidad, que en sánscrito le llamamos shila, la ética del comportamiento. Otra segunda sección que le llamamos meditación o contemplación. Y una tercera sección que le llamamos comprensión y entendimiento. O prajna, o sabiduría, si le quieres llamar. El noble óptico camino, te lo voy a narrar ahorita rápido y ahorita los vamos a clasificar ya para terminar esta conferencia, esta primera plática del año 2025 ya. Qué bárbaro cómo pasa el tiempo de rápido. Ya el 2025, ya casi terminando enero, por cierto. Se habla de este noble camino de la siguiente manera. Se dice, cada uno de estos factores termina con la frase, con las palabras de modo correcto. Pero ahorita les voy a explicar un poquito. Se dice, el primer factor del noble camino se llama una visión correcta. El segundo se llama pensamientos correctos. El tercero se habla palabras correctas. El cuarto se llama acciones correctas. El quinto se llama modo de vida correcto. El sexto se llama energías correctas. El séptimo se llama contemplación o concentración correcta. Y el octavo se llama sabiduría o entendimiento correcto. Esos 8 factores no están del 1 al 8, no por orden de importancia, se practican al mismo tiempo y todos son importantes. La ética, la sección de ética de Shila está constituida por la habla correcta, las acciones correctas y el sustento correcto. ¿Qué quiere decir esto de correcto? ¿A qué se refiere aquí Buda con lo correcto? Bueno, lo que quiere decir es que nuestra habla y nuestras acciones de cuerpo y nuestra manera en que sustentamos, o sea, la manera en que generamos economías, deben estar sustentadas en acciones que produzcan bienestar y no produzcan malestar. Eso es lo que quiere decir correcto aquí. No se compliquen la vida. Es decir, tus palabras, tus acciones y tu modo de generar economía tienen que estar perfiladas hacia el bienestar y no perfiladas a crear malestar. Y ahí ustedes, cada quien tiene que evaluar sus barómetros personales de qué digo, qué hago y qué trabajo para poder crear bienestar si es correcto o no crear malestar si es incorrecto.
La sección de Samadhi, que le llamamos la sección de meditación y contemplación, está formada por los otros tres factores que son la energía, que son la atención o el séptimo factor, que es samatha, ese es el nombre que se usa, y el tercer factor de la sección de meditación es la concentración, que se llama también, en el lenguaje budista se llama vipassana. O sea que la contemplación está basada en tener una energía correcta, tener capacidad de concentrarte correctamente y tener la capacidad de contemplar correctamente. Le llamamos, le llamamos energía, samatha y vipassana. Samatha y vipassana son las dos técnicas que se utilizan en la meditación budista. Samatha como creación de paz interna y vipassana como una sabiduría superior, un análisis muy concreto de nuestra realidad. Y la tercera sección, la sección de la comprensión o el entendimiento o la sabiduría, que es prajna, está compuesta de la visión correcta y el pensamiento correcto, que es por donde empezamos, ¿no? Una visión correcta es la que estamos hablando en la tercera noble, ¿verdad? De ver las cosas tal y como son. Y pensamientos correctos quiere decir tener pensamientos virtuosos y evitar que aparezcan pensamientos no virtuosos. Y ese es el camino llamado noble, óctuple camino. Bueno, con esta brevísima plática de las cuatro nobles verdades, hay mucho más que decir, más en cada uno de estos factores de la iluminación, pero creo que da muy buena, espero, ¿no? que haya tenido una buena presentación de lo que son la primera enseñanza que nos heredó Siddhartha Gautama el Buda. En sánscrito, la primera noble verdad se llama Dukkha. La segunda noble verdad en sánscrito se llama Samudaya, ¿no? Las causas del sufrimiento. La tercera noble verdad se llama Nirodha. Y la cuarta noble verdad se llama Marga. Marga quiere decir sendero. Y esto ya nos da, te digo, esta metodología, a eso quería referirme desde el principio, tú la puedes usar en cualquier cosa. Tú agarras un problema y primero te tienes que pensar, ¿es un problema? ¿Existe ese problema o no existe? Si no existe ese problema, pues ya te descartas, ¿no? Pero si existe ese problema, te tienes que ir, ¿y cuáles fueron sus causas? ¿Verdad? ¿Qué causas generaron este problema? Si ya defines las causas, tu siguiente papel es, a ver, ¿puedo yo hacer algo con esas causas? Si tú no puedes hacer algo con esas causas, pues hasta ahí llegaste. Quiere decir que ahí se va a quedar el conflicto, el problema. Pero si sí puedo modificar las causas, entonces necesito una metodología para poder modificar esas causas que modifiquen el efecto de ese problema. Les voy a poner otro ejemplo de cómo puedes manejar las cuatro nobles verdades. Una enfermedad. X enfermedad. ¿Estoy enfermo? ¿Hay enfermedad en mí? Primero te tienes que preguntar. Si no hay enfermedad en ti, pues ni para qué haces. Pero si estoy enfermo. Bueno. ¿Qué causó esta enfermedad? ¿Qué causa esta enfermedad? Ahora, yo puedo modificar estas causas de enfermedad. Me enfermé porque tomé un agua que estaba podrida, un agua que estaba contaminada. Entonces para yo quitar la causa de esta enfermedad, pues tengo que eliminar, tengo que tener posibilidad de tomar agua potable y no seguir tomando esta agua podrida, ¿no? Y la cuarta noble verdad sería, ¿qué terapia tengo que tomar ahora para yo quitarme esta enfermedad que me causó esta agua que estaba mala, esta agua que estaba podrida? Las cuatro nobles verdades es una maravilla. No solamente funciona para trabajar el sufrimiento, te funciona para trabajar cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier situación que estemos viviendo. ¿Existe o no existe? Si existe, ¿cuáles son sus causas? Si existen causas y comprendo las causas, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esas causas que producen este conflicto, este problema, esta situación? Y el cuarto es,
qué terapia, qué camino tengo que hacer para modificar estas causas que destruyan estas causas que producieron este problema, este conflicto, esta enfermedad o este sufrimiento. Ahí les dejo las 4 nobles verdades como toda una metodología para enfrentarnos a tantos problemas y tantos conflictos y tantas situaciones penosas, sufrientes que todos experimentamos en lo que llamamos nosotros el samsara. Bueno, pues ya termino. Muchas gracias por su escucha, por su presencia, por su atención, se los agradecemos mucho. Y dejo las palabras para Pema, para Erika, para que conduzca ya el cierre de esta conferencia. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias a todos por su presencia. Traten de aprovechar que en la sección del chat, si ustedes van hacia la barra de herramientas hacia abajo, chat, y ahí ya les compartimos el Sutra de las 4 Nobles Verdades. Con un clic lo pueden descargar. También están los enlaces de la página de Budismo Libre y de el canal de YouTube. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que veamos aquí la programación de actividades. Esta es la página de Budismo Libre. Y bueno, aquí está ya anunciada este curso intensivo presencial aquí en la Ciudad de México. El tema es Caminando el Sendero, carta a un amigo de Nagarjuna. Y bueno, van a estar en estas clases nuestro maestro Kalama Sadak, nuestra hermanita Priya, Adela Riquet, y aquí están algunos detalles. Va a ser en la Colonia Roma, en el centro Antacarana. Muy pronto va a ser, el día 15 de febrero. Aquí hay algunas fotografías de nuestra hermanita Priya. Este retiro espiritual en Cuernavaca, Morelos, que va a ser el viernes 21, que se inicia a mediodía y se termina el día 23 de febrero a las 3 de la tarde. El tema es cultivar los 4 inconmensurables: amor, compasión, gozo, ecuanimidad. Lo va a llevar nuestro maestro Kalama Sadak y Carla Olmedo. Entonces, el centro de retiros Casa Tepeyac en Cuernavaca es un lugar, un centro muy agradable, y otra de las cosas que son muy gratas es también la comida. Bueno, pues nos decía que los placeres sensitivos, bueno, sí, a veces darnos un poquito de esos placeres sensitivos, y este centro, Casa Tepeyac, es uno de ellos. En marzo tenemos este curso intensivo presencial en Cholula, Puebla, el sábado 9, iniciando a las 10 de la mañana, de 9 a 7. No, bueno, no es residencial. Entonces, pues, el siguiente día, domingo 30 de marzo, de 10 a 2 p.m. El tema es Libera tu mente y corazón, la transformación espiritual. Nuestro maestro Kalama Sadak lo va a llevar junto con la maestra Narayami. Entonces también es ese gusto gozoso, auditivo, el trabajo con cuencos. Es también muy, muy grato estas prácticas. Y bueno, pues también tenemos esta información sobre nuestros retiros, cursos. Este es el canal de Budismo Libre. Aquí tenemos ya también varios videos grabados donde ustedes pueden retomar organizadamente algunos de los temas y textos que nos ha compartido el maestro Kalam. Espero que pues sigamos en esta formación, en estos encuentros, estén al pendiente de estas conferencias, y pues les agradecemos mucho su presencia. Darnos 5 minutos, tema para si quieren preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Bueno, aquí tenemos en el chat muchos agradecimientos, saludos, agradecimientos. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Ale y menciona que si es llama y ni llama. Creo que cuando estabas mencionando ya el cierre de el Octupe Camino, o no sé si nos quiera aclarar Ale sobre su pregunta. Un comentario de Bhakti es: nos vemos el 2 de febrero y saludos en el Dharma. Por acá está nuestro maestro Sí, Bhakti. sí, en la parte en la que dijo el maestro que era la ética del comportamiento, en ese momento pensé en llama y ni llama, del comportamiento hacia los demás. ¿Sí es así? No conozco esos conceptos de llama y ni llama. En sánscrito se llama Shila. Ah, ¿Sheila? Shila, en sánscrito. Nosotros manejamos sánscrito. Shila, Ah, lo que es eh, la moralidad o ética. sí, llama y ni llama también es sánscrito. No los conozco. Es de, ay, se me olvidó, de las 8 ramas del yoga de Patanjali. Sí, en el budismo no le llamamos así, le llamamos Shila a la ética. Ah, ok. Gracias. Aquí Celia Aguilar nos dice: ¿nos puede repetir las 4 nobles verdades? Te invitamos a ver la grabación porque sería otra hora de explicación. Muchas gracias. Me faltó anotar la primera, la existencia del sufrimiento, ¿no? Entonces, pues sí es, Yo tengo una duda. sí, adelante. Gracias, maestro. Le quería comentar lo de la parte que me dice lo que manejamos como individualistas, que, o sea, supuestamente yo tengo como una formación que primero estás tú en todos los aspectos, que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, esa parte, ¿cómo se maneja o cómo lo puedo separar? O como no tengo muy claro eso de la parte de ser individualistas, que no sea tan, que no es bueno, ¿no? No es que sea bueno ni malo, Margarita, ¿eh? Lo que pasa es que como la tercera causa de sufrimiento se llama por egocentricidad. Es decir, el estar uno, no, a ver, no, el budismo no dice que no atendamos nuestras necesidades, intereses ni deseos. No, claro que hay que atender nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros deseos, pues darle cierta importancia, ¿no? No se trata de abandonarnos, se trata de que nuestros deseos, nuestros intereses, no oculten los deseos e intereses de los demás. De buscar un equilibrio entre lo que necesitamos nosotros y lo que necesitan los demás. Buscar un equilibrio entre nuestros deseos y los deseos de los demás. La mayoría de nosotros no consideramos los deseos de los demás hasta cuando surgen nuestros propios deseos. Y eso lo que hace es que nosotros constantemente estamos proyectando hacia la realidad esos deseos y esas necesidades y esos intereses que surgen de esta individualidad. Individualidad quiere decir sentirte separado de los demás. Ok. Eso es lo que quiero decir. Y no es un equilibrio, y tiene que ser un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio. Ok. Tampoco se trata que uno se anule y que no te bañes y que no te des de comer y que no te cuides. No, pues no. No es así. Es irnos al otro extremo. Se busca Ok. un equilibrio
entre el uno y los demás, entre el yo y los otros. Ok, sí, Un muy bien. balance, podríamos decir. Y Ujú, ese balance tiene mucho que ver con la sabiduría, ¿no? De cómo puedes tú exponer tus intereses, tus deseos, sin generar más problemas, sin generar más conflictos, sin ujú, generar más claro, confusión, pues, ¿no? sí, claro. Es muy natural, muy lógico, muy obvio que cada uno de nosotros que tengamos que exponer nuestros deseos, nuestros intereses. Ya que Ujú, hagas con eso, ya viene. ¿Qué es lo que pasa casi siempre? Casi siempre lo que pasa es cuando exponemos un deseo, quiero comer esto, quiero conocer a esta persona, quiero tomar este viaje, etcétera, y no te resulta, lo que entra en nosotros es frustración, ira, coraje, etcétera. No sabemos fluir de manera suave con las condiciones de la impermanencia. claro, De lo que se trata claro. es que tengamos nosotros una mayor tolerancia a las circunstancias que no nos son desagradables. Porque Mm, aunque son agradables, pues sí somos muy tolerantes y muy sí, cariñosos y muy muy atentos, lindos. muy lindos. ¿Sí? Pero y nuestro problema son las circunstancias que no nos son muy favorables. Pues. Sí, claro. Sí, muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias, Ángeles, que ha contestado algunas preguntas de cómo podemos tener acceso a esta grabación, obviamente en el canal de Budismo Libre de YouTube. Aquí Paola nos menciona que Nama y Nimaya pertenece al yoga. El yoga surge del hinduismo. Esta conferencia pertenece al budismo. Meta en el Dharma, hermano. Gracias. Sí, Camila, tiene su manita levantada. Buenas noches, muchas gracias. Saludos de acá desde Colombia. La pregunta que quería hacer es, pues, entender un poco más a qué se refiere el meta como de amor bondadoso. Y entonces la pregunta es como, ¿existe un amor no bondadoso? Sí, como cuál es ese detalle o ese valor agregado de la bondad ahí. Rápidamente, es que en el budismo hablamos de meta. Meta es un solo concepto, pero para traducirlo al español o al inglés tenemos que ponerles algunos adjetivos. Hablamos de amor bondadoso, amor universal, amor no discriminativo. Y el amor que aquí se habla no tiene mucho que ver con el amor romántico. Hay muchos autores que meta no lo traducen como amor porque para nosotros el amor inmediatamente nos vamos hacia el amor romántico. ¿No? Más bien aquí es un estado emocional que expresa el deseo de que la persona, si es autoamor, o la otra persona, si es amor, sean felices. En cambio, la compasión, el amor se conecta con la felicidad. En la compasión se conecta con el sufrimiento. No es lo mismo amor y compasión para nada, ¿eh? Para nada. Bueno, eso es ya para otra charla. La compasión se conecta con el sufrimiento, con el deseo de que las causas y las condiciones de sufrimiento sean anuladas, sean acabadas. Pero por eso a nosotros nos gusta más hablar de meta en general, ¿no? De hablar de un deseo de que las personas sean felices. Ese es la verdadera concepto de meta, de amor bondadoso, o amor no discriminativo, pues amor para todos los seres sintientes, sean los que sean, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya más o menos hemos abarcado lo que tenemos en el chat. Y bueno, si no es así, los esperamos en la siguiente plática y le agradecemos a nuestro maestro Kalamasada este, esta charla y el entendimiento pues yo creo que es el corazón del budismo, esta primera enseñanza. Y como nos decía, pues podemos aplicarlo para la vida y a veces así como que nos sentimos de, no, sí, ya leí las cuatro nobles verdades, pero realmente dependiendo de nuestro estado de ánimo, tenemos una mayor comprensión a cada una de las partes y en cada enseñanza, en cada retiro, se viven experiencias distintas y amplían
nuestro pequeño entender y va anulando poquito nuestra ignorancia. Y pues junto con la práctica de la meditación, pues ahí vamos haciendo ese camino para salir del sufrimiento. Pues les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Sí, la próxima Buenas. sesión es el 12 de febrero, miércoles 12 de febrero, con el maestro Bhakti, que por ahí anda. Y vamos a ver la segunda rueda del Dharma, que es el tema precisamente, el tema de la vacuidad, que nomás yo ahora nomás toque. Muchas gracias a todos, muy buena noche. Sean Enrico, gracias por su presencia y sean felices. Gracias, maestro. Igualmente, un abrazo a todos. ¿Quieres?